Hola gente, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión les traigo otra repasada histórica a nuestra política nacional, digamos para cambiar de tema un poco, para distraer un poco, para dejar de pensar tanto en todas las locuras que están pasando en nuestro país por parte de estos pelafustanes. Bueno, y también tener memoria, mantener la memoria viva de nuestra historia, de nuestros de pasada, de la clase política que era mucho más decente que la de ahora, estos próceres de fundación de la patria que formaron nuestro país como lo conocemos, los primeros gobiernos que asentaron a nuestra nación. Entonces, un poquito para refrescar la memoria, para acordarse, porque muchas veces son olvidados la historia, no son muy estudiados, no los conocemos mucho, entonces también es un componente para la batalla cultural. Estos, digamos, referentes patriotas por la libertad y por el buen gobierno, querían a su país. Bueno, hace algunos videos atrás había hablado sobre Manuel Montt y hoy día vengo a hablar de también un presidente también de la misma época, del siglo antepasado, del 1800, el precedor de Manuel Montt. Hablo de Manuel Bulnes Prieto, que también, como decía, como precedor de Manuel Montt, de la época de los decenios, de los gobiernos de los que duran 10 años, de los gobiernos conservadores. Desde él gobernó desde 1841 al 1851, siendo reelegido una vez. Gobernó 5 años, después reeligió otra vez 5 años más. Bueno, él nació en Concepción, es penquista, ¿no es cierto? Él antes, digamos, su currículum político antes de asomarse como presidente, él fue diputado por Coelemu, una comuna cerca de lo que hoy día es la región de Ñuble. Y también fue intendente de la provincia de Concepción, o sea, toda esa zona, que es Ñuble, la región de Ñuble, la región del Biobío, toda esa zona. Antiguamente, antes de la década de los 70, con el periodo de regionalización, por muchos años Chile tuvo provincias, tenía un montón de provincias, eran numerosas las provincias, desde hasta Chiloé era porque hasta ahí llegaba Chile, desde Copiapó a Chiloé, era una, una cachai de provincia, y ahí estaba la provincia de Concepción, donde él fue intendente, Manuel Bulnes, que intendente es como el gobernador, el cargo de gobernador, que hoy día se le conoce a las regiones, por así decirlo. Bueno, hasta hace algunos años atrás también era intendente, se llama. Después lo cambiaron con estas nuevas elecciones, qué sé yo. Bueno, él fue militar, bueno, como casi todos los políticos de esa época eran todos militares. Él fue militar, de hecho, cuando asumió su cargo de presidente en 1841, asumió también como el general del ejército de Chile. Y se mantuvo incluso después de su presidencia de 10 años, hasta el 1866, como el primer mando del ejército. Cuando él asume como presidente, entonces tenía 42 años, era relativamente joven, presidente para esa época. Bueno, para esa época uno ya a esa edad ya estaba experimentado, pero 42 años igual sigue siendo un hombre joven del Partido Conservador, ¿no es cierto? Los conservadores, entonces, ese partido que gobernó, como decía, la primera parte de Chile posterior a esa época, digamos, de anarquía chilena, que habían gobiernos inestables, provisionales, que no duraban más de un año, 2 años, 3 años, fueron los primeros años del periodo conservador chileno, los gobiernos de los decenios. 5 años, uno cada uno. Y Manuel Bulnes fue el segundo de esos gobiernos. Su gobierno principalmente se destacó por poner las primeras piedras, la base de lo que conocemos hasta el día de hoy, del régimen, el modelo republicano, la república como la conocemos. Y bueno, él también influyó harto en la creación del área artística, de la educación en Chile. Reformó nuevamente el Instituto Nacional, creó la Universidad de Chile bajo su gobierno en 1842, fue donde se creó bueno, la decadente hoy día Universidad de Chile, pero que en esa época era lo mejor de lo mejor. En esa época estudiaban ciudadanos ilustres, grandes figuras, bueno, en la Universidad de Chile, también en el Instituto Nacional, también grandes figuras de la política, hay que hacer
futuros acontecer en nuestro país, ¿no es cierto? Nada que ver con lo de hoy día. Bueno, mejor ese es otro tema. Bueno, la familia de Manuel Bulnes, la familia de Manuel Bulnes es bastante, una familia bien, digamos, conflictiva, una relación con su papá más que nada, digamos. El papá de él era Manuel Bulnes Quevedo, era un militar del ejército real español, imagínense. Y, y la mamá de él es Carmen Prieto Vial, que era hermana de José Joaquín eh, Prieto Vial, que fue el precedor de Manuel Bulnes. O sea, su precedor, el primer, el primer presidente conservador de los decenios, que fue, ¿no es cierto?, de 1831 al 41, fue el tío de Manuel Bulnes. Los conservadores, tío y sobrino. Entonces, la mamá fue tío de su precedor, Carmen Prieto Vial. Bueno, él en esa época, él estudiaba en su casa y en un momento dado su papá, que como le decía era realista, lo manda a, digamos, a alistarse en las filas realistas y él no, dice que no quiere, a los 16 años, y él ingresa al Instituto Nacional a estudiar, porque en esa época se estudiaba en el Instituto Nacional. Estamos hablando de bueno, cuando él era más chico, era más niño, en la época, todo el periodo de la emancipación chilena, nuestro proceso de independencia. Y en un momento dado los españoles cierran el Instituto Nacional y ahí él se tiene que ir. Bueno, él contrajo matrimonio con Enriqueta Pinto Garmendia, que fue hija de un expresidente antiguo, Francisco Antonio Pinto, que él fue presidente, como le había dicho anteriormente, en ese periodo de desestabilización política. Fue un presidente, casi un presidente provisorio, un par de años. Y su señora también fue hermana de Aníbal Pinto Garmendia, perdón, un presidente que iba a ser, digamos, lograr la presidencia de Chile muchos años después de Manuel Bulnes, ya en la época de los gobiernos liberales, muchas décadas después. Bueno, ellos dos tuvieron 7 hijos, bueno, en la época era normal, incluso puede haber sido hasta poco para esa época. Hay familias que tenían 10, 15 hijos, pero bueno, 7 hijos, y entre ellos algunos hijos que fueron destacados. Tuvo muchas mujeres, la mayoría eran mujeres, y tuvo solamente 2 hijos. Uno de ellos fue un político después también, años más adelante, del mismo nombre de su papá, Manuel Bundes. Creo que Manuel Bundes Pinto, creo que le apellido el hijo. Bueno, ya en el año 1817, él, como sentía estar parte del bando patriota, ¿no es cierto?, contradiciendo y desobedeciendo, digamos, a su padre, que él era realista, como les dije anteriormente, se alista en el ejército patriota, en el ejército leal a todo este proceso de la reindependencia, la reconquista chilena, ¿no es cierto? Y primeramente, bajo las órdenes de Ramón Freire, participa en varios conflictos y guerras al sur del río Biobío, recorriendo varios pueblos, y después posteriormente con Bernardo O'Higgins participa nada más y nada menos que en la batalla de Quecheregua, en la de Cancha Rayada y Maipú. Imagínense, fue un partícipe militar importante dentro de todo el proceso de independencia de Chile. Bueno, al siguiente año, en 1818, cuando estos patriotas logran cercar a Chillán, que está bajo la orden del español Mariano Osorio, realista, comandante, ahí se entera que su padre está dentro de la fila del ejército realista. Y él dice, chucha, se reúne con su padre, tratan de llegar, digamos, de debatir, de llegar a un acuerdo. Cada uno ponía sus partes. Oye, Juan, esto es mejor, seamos leales al rey, el virreinato de España, la gobernación. No, bueno, nuestro proceso de independencia, le decía al hijo. Trataron de encomendarse, de hablar de ello. El asunto es que les fue mal, terminaron peleados, y finalmente su papá viaja a Perú, donde él muere, y bueno, siguió Bulnes con su carrera, ¿no?, militar, y después incursionando en la política. Bueno, y ya hablando de la política, y los primeros años post-independencia, el, el segundo periodo de independencia de la Patria Nueva, empiezan todos estos ensayos constitucionales, donde él tiene alguna participación, en las constituciones de 1828, de 1830, etc. Ustedes ya saben, entonces, bueno, varias constituciones, época de comulgos políticos, como les había dicho anteriormente.
Y él participó en un proceso, en un hecho muy histórico, muy importante, militar, una guerra civil, un conflicto civil, que fue la guerra civil, o la revolución, mejor dicho, la revolución de 1829, que fue básicamente el puntapié inicial de los conservadores que mandaron a patar a los liberales, por así decirlo. Ya, aquí nos quedamos nosotros. Y ahí fue el inicio del periodo del orden y de los gobiernos conservadores, de los decenios. Y Manuel Bulnes participó en ese conflicto, eh, bajo la orden de su tío, José Joaquín Prieto, que fue el primer gobierno conservador después. Y estaban contra los liberales, que los liberales en la batalla del Ircay estaban al mando de, imagínense, adivinen de Ramón Freire, el mismo que comandó al mismo Manuel Bulnes en las guerras que les mencioné anteriormente. Vencen a los liberales entonces, y ahí empieza el periodo conservador. Bueno, él también participó en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, un poquito antes de que él fuese presidente. Bueno, sus ministros de Estado, sus asesores, que fueron parte de su gobierno, fueron figuras bastante importantes como Jerónimo Urmeneta, Manuel Luis Rarázaval, Antonio Vara y Manuel Montt. Y dentro de su sector, gracias a su esposa, digamos, esas reuniones de artistas que hacían de la época intelectuales, él se asesoró también con figuras como Ignacio Domeyko, Andrés Bello, bueno, y entre otros destacados más. Bueno, y como le decía, dentro de su gobierno fue artífice de varias obras digamos, del mundo de la educación. Como le decía, reformó el Instituto Nacional, creó la Universidad de Chile en 1842, como le dije, creó la Escuela de Arte y Oficio, la Escuela de Preceptores. Bueno, él se reunió junto a Eusebio Lirio, no sé si lo han escuchado alguna vez, del himno nacional, para que creara el segundo texto de nuestro himno nacional. La Academia de Pintura. Bueno, es muy, muy destacado en el rol de la arte y la educación, don Manuel Bulnes. Bueno, otras cosas que realizó, que no fueron grandes cosas, pero tampoco fueron menores, que también son para destacar. Él trasladó la gobernación, el edificio de la Real, el Palacio de la Real Audiencia, a lo que es hoy día el Palacio de la Moneda. Él fue el primer presidente que se instaló, digamos, en la Moneda. Y en el norte, destacó porque hizo el ferrocarril de Copiapó a Caldera, en todo el auge de la minería, la agricultura y la ganadería. Bueno, pasando a otro tema destacado también de su gobierno, que fue bastante importante, fue el rol que tuvo en relaciones exteriores, sobre todo en lo que tiene que ver con las delimitaciones geográficas, las fronteras, delimitar digamos, la soberanía del país, los límites, y, más que nada con respecto a Argentina. Manuel Bulnes tuvo una política que estimuló el poblamiento de toda la Patagonia chilena, y con eso como base él crea una ley en 1845 de colonización. En esos años Chile abarcaba Chile, de lo que es el desierto de Atacama, Copiapó, hasta Concepción está como habitado. Bueno, se supone que hasta Chiloé. Chiloé fue lo último que se independizó. Fue el último bastión que soportaron los españoles, fue Chiloé, Valdivia, Chiloé. Entonces, hasta ahí era Chile en esos años. Atacama y Chiloé, pero hasta Concepción estaba poblado. A pesar de que la constitución de 1833, la famosa constitución del 33, ¿no es cierto?, establecía Chile hasta el Cabo de Horno. Del desierto de Atacama hasta el Cabo de Horno. Bueno, estaba la idea, lógicamente, en esos años, que el territorio por correspondencia histórica, heredado de los españoles, ¿no es cierto?, de la corona española, el Reino de Chile abarcaba toda la Patagonia, del Pacífico, lo que conocemos hoy día, los fiordos, ¿no es cierto?, el Magallanes, hasta el Atlántico, lo que hoy día es territorio argentino. Eso se supone que era la continuación. Bueno, ahí estuvo la disputa por muchos años, y por eso Bulnes trata de hacer esta constante soberanía.
ambos lados de la Patagonia, pero sobre todo para el nuestro, que conocemos al día de hoy. Bueno, otras cosas que hizo harto hincapié Bulnes para fijar la soberanía en 1842, ahora en el norte, él declara a todas las guaneras, el guano, como chilena, en la zona de Mejillones, cerquita de Antofagasta. Bueno, toda esa zona de Antofagasta y Tarapacá, siempre hubieron constantemente chilenos trabajando, mineros. Siempre hubo soberanía chilena. Bolivianos y peruanos nunca lo vi, eran muy pocos, eran minoría. Siempre, digamos que eso fue como de Chile informalmente, por así decirlo. Bueno, volviendo hacia el extremo sur, a la zona austral, él encomienda y manda a Juan Williams, un marino británico, a la posesión del estrecho de Magallanes. Y en esa zona él crea el famoso eh, Manuel Bulnes, dictámenes de él, ¿no es cierto? Órdenes de él, el famoso Fuerte Bulnes. Por eso lleva el nombre de Fuerte Bulnes, por el presidente, ¿no es cierto? Bulnes. Obra de él que posteriormente quedó como, digamos, un pequeño caserío, por así decirlo. Pasan los años y empiezan a trasladarse un poquito hacia el norte. 6 años más. Y ahí se funda y se crea la ciudad de Punta Arenas. Ahí sí nace Punta Arenas con el afán de hacer presencia y soberanía en el estrecho Magallanes. Un estrecho que lo ganamos y que ha sido fundamental, rico, muy importante y un tremendo canal que lo tenemos. Realmente, aparte de lo precioso, es geopolíticamente estratégico muy, muy, muy importante. Bueno, también lo que fue bastante importante en Bulnes, como la pequeña base que puso, fue la colonización de los migrantes europeos en el sur de Chile, la región de los lagos, los ríos, la Araucanía. Si bien, como lo dije en este anterior video que hablé de Manuel Montt, él fue el que trajo a los principales inmigrantes europeos al bando de Antonio Vara. Manuel Bulnes, Manuel Bulnes fue el primero que, digamos, las bases, los pequeños grupos que partieron llegando, sobre todo los alemanes en toda esa zona del sur de Chile, ¿no es cierto? Con las políticas de Manuel Bulnes. Bueno, otra de las cosas que hizo que fueron, si es que no fue una de las más importantes, muy destacada, que significó la conciliación ya como Chile como país, que ya estábamos listos ya, pero igual, fue la declaración de paz con el Imperio Español, con España, el 24 de abril de 1844, que ahí fue donde ya España eh, reconoció y declaró a Chile como país independiente y soberano. Bueno, y en ese mismo año él reinaugura, por así decirlo, las fuerzas, las escuelas militares, tanto la escuela naval y justamente la escuela militar. Bueno, ¿qué hizo después cuando ya deja el mando su vía post-presidencial, después de la presidencia? Bueno, él fue elegido como senador por el mismo pueblito, esta ciudad en el sur de Chile, Coelemu, que había sido diputado antes, ¿no es cierto? Fue senador por 2 periodos, de hecho fue reelecto, y también siguió ocupando el cargo que tenía de ejército, general del ejército de Chile, ¿no es cierto? Bueno, él fallece en 1866 y ahí justamente se le corta su periodo de senador, sabiendo que le quedaba, y también de general. Bueno, entre medio también antes se dedicó a labores agrícolas, como vía de campo, como muchos de esa época, como la agricultura en su alce, muchas figuras se dedicaban a la agricultura, al campo, después de sus grandes batallas políticas o militares, por así decirlo. Bueno, y también él ya cuando estaba medio moribundo, antes de morir, en, en 1866 justamente, tuvo otra candidatura, o intento de candidatura presidencial, pero que no llegó a flote, no le fue bien, porque José Joaquín Pérez Mascayano salió reelecto, el que fue el sucesor de Manuel Montt y el que sería el último gobierno conservador de los decenios. Bueno, así que espero que les haya gustado este análisis breve que hice, bueno, con mucha humildad de lo que alcancé a leer, aprender, leí por ahí de este gran histórico personaje del acontecer político, de los primeros gobiernos cuando estaba
formando el periodo presidencial chileno, las bases de nuestro país, ¿no es cierto? Don Manuel Bulnes, bueno, tiene ciertos homenajes por ahí dentro de nuestro país icónicos, por ejemplo, el, el famoso Paseo Bulnes, en nombre de él. Bueno, hay liceos, colegios emblemáticos, qué sé yo, algunas calles, está la estatua también, pero un sinfín. Así que, así que eso, gente, me gustó esto, así que es bastante entretenido de vez en cuando, como lo he dicho, no solamente esta vez, otras veces, esa otra vez, hablar de repente de ciertos personajes históricos tanto de la política como de militares, héroes, próceres, etcétera. Y acontecimientos también, hechos históricos. De repente voy a hacer, voy a seguir haciendo este tipo de videos que es bastante entretenido y para hablar de otros temas, ¿no es cierto? No siempre es lo mismo. Y para culturizarse también, para seguir defendiendo y, digamos, teniendo viva la memoria importante de nuestro país, la historia. Así que eso, gente, que estén bien.